Hola, hola, bienvenidos a nuestra semana 8 de esta cuarentena. Un saludo especial a los padres y madres de familia y a los niños y niñas de la Escuela de Formación de Ajedrez del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, a nuestro alcalde Wilson García, al gerente del Instituto Freddy Espinosa, al coordinador de escuelas de formación Carlos Poveda y al metodólogo Diego Díaz. Bueno, recordarles el previo lavado de manos con agua y con jabón, mucha actividad física, hidratación en casa y bueno, por supuesto una partida diaria de ajedrez para también ejercitar nuestro cerebro. Bueno, en este video vamos a ver 3 sesiones. Vamos a continuar con los finales porque recordemos que son muy importantes. Y bueno, en este video vamos a trabajar el final de dama contra peón. Entonces, generalmente, cuando se encuentra un peón del bando débil, antes de la casilla, bueno, antes de la fila séptima, generalmente pierde. Sin embargo, hay algunas posiciones en las que no. Los más peligrosos entonces resultan ser los peones en séptima y vamos a ver el método ganador cuando se trata de los peones de rey, de dama y de caballo. Vamos a ver también qué pasa con los peones de torre y los peones de alfil, pues tienen el bando débil tiene un recurso de ahogado y algunas posiciones excepcionales donde logran hacer tablas y algunas posiciones excepcionales donde el rey blanco pues logra entrar en ciertas posiciones y amenazar ciertas casillas críticas. Entonces vamos a empezar con el peón y este método funciona para los peones de rey, de dama y de caballo. Entonces ese es el método ganador y generalmente cuando se trata de estos peones las blancas, bueno, el bando fuerte gana. Entonces acá la jugada es dar jaques, el método ganador es dar jaques de tal manera que el rey en algún momento logre ubicarse delante de su peón. Cuando eso pase, entonces vamos a acercar nuestro rey hasta traerlo tan cerca que podamos capturar el peón. Entonces jaque, y lo que va a hacer el bando débil es evitar ponerse delante del peón. Viene acá otra vez, viene jaque otra vez, jaque. Cuando el rey se mueva a la columna de caballo y deje al peón solo, entonces vamos a venir a atacarlo. Si no funciona seguir dando jaques, entonces hay que venir a atacar el peón. ¿Sí? Recordemos que el objetivo siempre es hacer que el rey se ponga delante de su peón. Cuando el rey venga a defender el peón, entonces veamos que tenemos este jaque, ¿sí? Que amenaza al peón y al rey al mismo tiempo. Entonces el rey se encuentra en la obligación de mover a E1, puesto que de otra forma el peón sería capturado. Entonces rey E1, y es aquí donde aprovechamos para acercar nuestro rey. De nuevo el rey vuelve a salir para darle paso a su peón, pero entonces nosotros volvemos a hacer jaques, jaques, y es el mismo método, jaque. Cuando el rey se aleje de su peón, venimos a atacarlo y entonces viene el jaque otra vez. Ojo con este jaque al rey y al peón al mismo tiempo. De nuevo el rey vuelve delante de su peón y nosotros acercamos rápidamente a nuestro rey, ¿sí? Entonces el método siempre es el mismo. Jaque otra vez, jaque, y cuando se mueva entonces otra vez jaque, y hemos ya casi que llegamos. Viene el rey acá y aquí se vuelve mucho más fácil porque podemos dar el jaque de una vez. Cuando el rey se ponga delante de su peón, entonces acercamos a nuestro rey y ya tenemos la captura del peón. Generalmente con estos 3 peones en estas columnas, caballo, rey y dama, el bando fuerte gana. Sin embargo, hay unas posiciones críticas donde eso no pasa. Por ejemplo, cuando la dama no puede dar jaques. Entonces, que esa sea la condición. Vamos a cambiar un momento acá la posición y vamos a ver un momento donde la dama no puede dar jaques. En esta posición juegan las blancas. Sin embargo, y a pesar de que tienen su dama,
no les es posible hacer el jaque, ya que su rey está estorbándoles el paso. Entonces el rey estorba y es la única posibilidad que tienen de dar jaque, es la columna D, pero su rey está ahí atravesado y no logran hacerlo por las diagonales, no es posible porque la dama está en casillas blancas y el rey en casilla negra, luego no es posible un jaque por ahí. Y el único jaque por acá posible no funciona porque inmediatamente sería capturada la dama. Entonces, bueno, en este caso es un ejemplo particular, pero pues que no logra capturar la dama, por lo tanto al coronar la dama pues son tablas teóricas. Al final vamos a ver algunos ejemplos donde aunque coronan la dama, hay algunas posiciones de mate, algunos recursos del bando fuerte. Entonces vamos a pasar ahora a ver qué pasa con los peones de torre. Bueno, y en esta posición tenemos ahora el bando fuerte es el negro. El peón de H7 está a punto de coronar. Sin embargo, no es posible que corone, ¿sí? Ya que inmediatamente sería capturado por nuestra dama. Entonces hay que proteger al peón primero y eso lo hacemos jugando rey G8. Veamos que defender al peón por detrás no funciona mucho porque inmediatamente la dama se pondría justo delante del peón y el rey pues no podría seguirlo defendiendo y ya podríamos acercar nuestro rey y sería capturado. Luego no funciona poner el rey allá, por eso lo ponemos delante. Entonces aquí pues funciona el mismo método, vamos a hacer jaques, pero veamos por qué no funciona en esta posición, que al ponerse el rey delante de su peón podamos avanzar nuestro rey. Aquí no funciona. Y la pregunta es por qué. Entonces vamos a darle pausa al video, vamos a ver qué pasa si movemos el rey. Pues resulta que si movemos el rey blanco pues no tiene a dónde ir y tampoco puede mover su peón, por lo tanto resulta una posición de rey ahogado, así que ya habíamos visto en otro video. Entonces en este caso no funciona acercar nuestro rey por la posición de ahogado que tenemos acá. Entonces sería mover nuestra dama otra vez, pero pues siempre estaríamos dando jaques y pues lo que resulta ser tablas, porque el rey pues siempre va a tratar de ocultarse allá en el rincón. Bueno, ese es nuestro ejemplo de peón de torre. Sin embargo, hay algunas posiciones donde el rey del bando fuerte se encuentra en ciertas posición donde puede usar un recurso y vamos a verlo. Bueno, y aquí ocurre algo muy interesante y es que el peón está en cesta, bueno, va a avanzar. Sin embargo, decíamos que hay posiciones críticas y por ejemplo acá, bueno, vamos a tenerlo muy en cuenta porque es un recurso que si no conocemos pues probablemente creamos que aquí son tablas. Sin embargo, pues el rey negro se encuentra cerca y podemos usar algo de táctica para realizar un mate después de que el peón corone. Entonces la regla es que si el rey se encuentra dentro de este cuadro que tenemos acá sombreado con los de verde, y bueno, la regla es que si el rey alcanza en 2 pasos a las casillas críticas son estas que tenemos acá en amarillo, ¿sí? Entonces el negro logra ganar, el bando fuerte logra ganar, ¿sí? Pero si eso no pasa, pues difícilmente vamos a evitar que ese peón corone o vamos a ganar la partida. Entonces, ojo acá, siempre tener pendiente el cuadrito. Sin embargo, es conocerlo porque luego vamos a darnos cuenta que algunas posiciones y no siempre el rey tiene que estar en esta posición para poder ganar. Entonces, bueno, en esta posición pues las negras juegan dama E7 jaque, rey G6 y vuelve aquí la dama, jaque otra vez, en el rey allá, jaque, y veamos que aquí no funciona rey G6 por la jugada dama F8 y ya están controlando la casilla de coronación del peón.
entonces el rey ya no puede volver a G7, por lo tanto pues allá perderían las negras, digo las blancas. Entonces aquí la jugada es rey G8, ¿sí? Y después de rey F6. Bueno, entonces acá tenemos rey F6, no, rey G8, rey F6 y coronan la dama. Entonces aquí viene el recurso de las negras que dejaron coronar la dama con jaque. Sin embargo viene la jugada rey G6, que hace que el blanco pues se encuentre en una posición bastante mala, ¿sí? Y ya no, pues la dama, a pesar de que coronaron la dama, pues la dama no tiene ninguna casilla a donde atacar al rey, y por lo tanto después de cualquier movimiento que hagan pues viene el mate en F7 o en G7, ¿sí? Ninguno de los jaques que tiene la dama blanca funciona porque inmediatamente sería capturada, ¿sí? Después de que se mueva, no sé, por ejemplo acá, pues viene el mate. Entonces ese es un recurso. También pasa, y bueno, eso pasa es porque el rey alcanzó a las casillas críticas, que decíamos que en este caso era F7 o G6. Pero ¿qué pasaría si el peón fuera de A7? ¿Cuáles serían ahí las casillas críticas? Entonces vamos a darle pausa al video y vamos a pensar cuáles serían esas casillas críticas. Entonces si lo notamos bien, entonces las casillas críticas serían C7 y B6. Tendríamos 2 pasos para llegar ahí. Si se logra en 2 pasos el rey, entonces quiere decir que hay forma de ganar. Es muy importante tenerlo en cuenta para estos finales. Vamos a ver entonces aquí mismo qué pasa cuando alcanzamos la casilla F7. También funciona. Vamos a ver jaque en F6 acá, y después de que el rey se mueva, entonces vamos a avanzar nuestro rey y estamos a un paso de la casilla de F7, ¿sí? Corona la dama y viene este bonito mate acá, jaque mate en F7, y su dama prácticamente la estorba. Bueno, esta es la posición del peón de torre. Entonces bueno, vamos a pasar ahora a ver el peón de alfil en séptima. Bueno, entonces acá tenemos una posición donde el rey se encuentra en una posición. Entonces vamos a mirar primero cuando el rey se encuentra en el lado malo. Entonces, ¿qué es el lado malo? Entonces, el lado malo del rey débil es el lado del centro. Entonces, vamos a conocer con el peón en séptima que el rey tiene el lado bueno y el lado malo. Nuestro lado bueno va a ser el que conduce al rincón, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces en esta posición, ¿qué podrían jugar acá las blancas? Podríamos coronar ese peón. Entonces damos pausa al video y miramos y analizamos la posición. Pues no funciona coronar este peón acá, porque tenemos un jaque, y el jaque detrás de su rey está una dama. Si al mover el rey pues vamos a capturar la dama, y eso ya lo vimos en una clase anterior, cómo se llamaba ese jaque. Bueno, entonces no funciona. F8, coronar la dama, entonces hay que acercar nuestro rey, y entonces empezamos con nuestros jaques, ¿sí? Entonces viene dama E5 jaque, y el método que hicimos al principio. Viene otra vez, amenazamos el peón, el rey de allá, jaque otra vez, y el rey se pone frente al peón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues avanzar nuestro rey, avanzar el rey, y ya el rey blanco pues está de su lado bueno. ¿Por qué lo llamamos el lado bueno? Pues vamos a ver, viene el jaque, rey a H7, jaque otra vez, rey B2, jaque de nuevo, rey H7, y viene rey la dama en F6, y bueno, viene cubre el peón, y cuando sea el jaque amenazando al mismo tiempo al peón, listo, amenazando al mismo tiempo esta casilla, no, amenazando al mismo tiempo el peón y al rey. Entonces pues hay que hacer algo, ¿no?
una opción es ponernos delante del peón para que no lo capturen, pero veamos acá el recurso que tiene el peón de alfil, que es moverse al rincón. ¿Sí? Entonces la pregunta es: ¿qué pasa si me como al peón en este momento? Vamos a darle pausa al video, vamos a analizar qué pasa. Pues resulta que si capturamos el peón, pues el rey resulta en una posición algo favorable en este momento, que es ahogado y consiguen tablas. Por lo tanto, no es conveniente capturar el peón. Sin embargo, pues tampoco pueden hacer mucho las negras, ¿sí? No pueden dejar que corone, por lo que la posición termina en tablas, ya que los jaques se harían ahí indefinidamente. ¿Listo? Ese es un recurso y ese es el lado bueno del rey débil. Entonces vamos a pasar a ver otro ejemplo cuando el rey se encuentra en el lado malo. Pero antes de pasar al otro ejemplo del lado malo, vamos a ver una posición donde el rey está algo cerca del peón. Entonces, bueno, aquí también pasa una situación como la que veíamos con el peón de torre, y es que aquí, por ejemplo, si el rey alcanza las casillas E7 en este caso y G6 para el peón de alfil de rey, entonces ocurre que las negras o el bando fuerte tienen la posibilidad de ganar. Entonces vamos a ver por qué. Y en esta posición las negras utilizan la séptima fila. Entonces en este momento pues el peón está clavado, no es posible moverlo y pues hay que mover nuestro rey. Entonces aquí la jugada es rey H8, ¿sí? Tratando de buscar la posición de tablas, ¿cierto? Y bueno, acá no es posible capturar, ¿no? Porque serían tablas. Entonces, bueno, hay que jugar otra cosa. Y entonces vamos a darle pausa al video y vamos a buscar la jugada correcta. Entonces, si buscamos la jugada, pues como el rey está tan cerca y como lo dije antes, hay que buscar las casillas críticas, que en este caso es G6 o E7. Alcanzamos G6, entonces el rey juega G6 y la dama corona sin jaque. Entonces aquí una posición crítica y juegan las negras y maten un movimiento. Entonces pues sí, la jugada es dama H7, jaque mate, y a pesar de que hay dos damas en el tablero, por la posición pues logran ganar las negras. Bonito final. Listo. Entonces ahí están los recursos. No siempre el peón hace tablas. Si el rey obtiene las casillas críticas, pues puede que gane la partida. Entonces vamos a ver otro ejemplo donde veamos qué pasa con la casilla crítica de E7 para el peón de alfil rey, o en una posición que vamos a ver. Bueno, y en esta posición pues tenemos a nuestro rey del bando fuerte cerca a la casilla D7. Entonces, bueno, la pregunta es: ¿cuáles son las casillas críticas acá? Pues ya no van a ser E7 y G6, ¿verdad? Porque estamos hablando del peón negro. Entonces aquí las casillas críticas pues son D2 y B3, ¿sí? Entonces si el rey alcanza alguna de esas dos casillas, y la regla me dice que pueden ganar. Entonces el rey blanco y el rey negro se encuentra ¿en qué lado? En el lado bueno. Entonces acá juegan las blancas, ¿sí? Y bueno, veamos que en esta posición, bueno, y no jugaron a D5 porque nos coronarían y perderíamos, sino que jugaron a E4. Entonces E4, y aquí nos están amenazando, bueno, nos están clavando el peón. No se puede mover el peón porque quedaríamos en una posición de imposible, ¿sí? Entonces hay que mover el rey. Entonces el rey viene a B2. Veamos que ahí también se podría jugar rey A1, ¿sí? Pero no funcionaría rey A1. Vamos a escribir acá por rey D2 y pues ya no serviría la corona. Después de que mueva el rey, pues capturamos el peón.
Entonces aquí habría que mover rey B2, ¿sí? Y después vendría el jaque otra vez y de nuevo vamos a tratar de ponernos acá, pero en cuanto el rey se vaya a la columna torre, pues el rey está a un paso de amenazar el peón y pues ya no tendríamos cómo defenderlo, ¿sí? Entonces aquí pues la otra opción es mover el rey delante del peón y pues ya sabemos que en esta posición pues ganamos por rey de 3 y alcanzamos a atacar el peón. Bueno, entonces aquí hay otra posición crítica que por ejemplo le toca jugar al blanco y la jugada, pues cuál es la jugada ganadora. Aquí hay varias o hay posibles jugadas. Una de ellas es pues clavar el peón, ¿sí? Y a lo que se ponga el rey delante del peón pues darle jaque mate. 2 es terminar la partida de otro modo, por ejemplo, bueno, acá tenemos mate de una vez, jaque mate acá, ¿no? Pero otra forma de ganar y que es bonita sería, por ejemplo, caballo acá y permitir que la dama corone, y cuando la dama corone pues dar el mate en E2. También es una posible, pero obviamente aquí lo fácil es venir a dar el mate en D2 de una vez. Bueno, eso es. Y vamos ahora a ver una posición donde podemos dar un mate también de este lado, pero vamos a hacerlo con las blancas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos esta posición y el rey blanco pues se encuentra en el lado malo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del rey? Bueno, del rey que va ganando. Pues evitar que el rey se pase al lado malo. Digo al lado bueno porque entonces nos harían tablas. Entonces vamos a hacer un jaque por acá para evitar que el rey se ponga acá. Si el rey se pone en C3 tratando de alcanzar la casilla que hace tablas, ¿cuál sería la jugada del negro? Entonces, por ejemplo, si el rey jugara a F6, perdón, entonces pues la dama vendría a F8 evitando que el peón corone y ya el rey no podría volver a su casilla. Avanzaríamos el rey y el peón se perdería, por lo tanto rey F6 es un error. Entonces viene la jugada acá, rey E8 y las negras juegan dama A8 jaque, el rey vuelve acá. Ojo, no podría jugar lejos de su peón, por ejemplo a D7, porque inmediatamente de nuevo la dama se pondría delante del peón, ¿sí? Entonces la única jugada que tiene el blanco acá es jugar rey E7. De nuevo pues viene el jaque y viene aquí la jugada rey F8 de una vez. Él quiere pues pasarse al lado bueno porque ya sabe que consigue tablas. Y entonces, ¿cuál sería la jugada que evita que el rey se ponga en el lado bueno? Vamos a darle pausa al video, vamos a pensar cuál sería la jugada. Pues la jugada es dama H7, no en jaque, pero evita que el rey se pase al lado bueno. Aquí era momento de mover el rey, pero el rey pues recordemos que si no alcanza las casillas críticas, que en este caso serían E7 y G6, entonces pues no vale la pena acercar al rey porque ya sabemos que tienen el recurso de tablas, por lo tanto pues hay que mover la dama evitando que el rey vuelva a su casilla de ahogado. El rey vuelve allá y entonces es aquí donde aparece el recurso y es jugar rey C6 y a lo que coronen la dama, entonces viene jaque mate en un movimiento. Esto es una bonita forma de acabar una partida, dejando coronar al bando débil y realizando el jaque mate enseguida. Bueno, eso respecto a nuestro peón de alfil. Entonces ya conocemos que existe un lado bueno, existe un lado malo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ya para concluir nuestro video, vamos a ver unos ejemplos donde la dama ya coronado
y tenemos algunas posiciones particulares, por ejemplo acá donde hay dos damas en el tablero, pero la dama negra está en una posición algo desfavorable. Entonces vamos a ver cómo aprovechan eso las blancas para lograr la victoria. Entonces aquí viene el jaque, ¿sí? Entonces el rey tiene varias opciones: jugar a B2, jugar a 2, jugar a 4. Bueno, jugar a 4 no funciona, ¿sí? Simplemente porque vendría aquí el jaque, y recordemos que una pieza detrás de su rey no está defendida, entonces rey a 4 no funciona. Entonces vamos a ver rey a 2, y a rey a 2 entonces viene dama C4, jaque, rey a 3, ¿sí? Y de nuevo viene el jaque allá, única pues jugar acá, y vamos a venir y vamos a acercar nuestra dama, ¿sí? De nuevo el jaque, no podemos jugar a B3 porque la dama sería capturada, viene otra vez y lo que hacemos es acercar nuestra dama. Bueno, entonces ¿qué ocurre si el rey vuelve a 2? Pues resulta que ya tenemos una posición conocida, ¿sí? Acercamos nuestro rey y la dama pues no tiene ninguna posición para dar jaques, por lo tanto a cualquier jugada que hagan, por ejemplo a F8, a F1, entonces pues vendría el mate inmediatamente, ¿sí? En el caso de que jueguen a otro lado, vamos a ver, por ejemplo rey B3, no lo habíamos visto, pues viene dama B5 y otra vez volvemos a la posición que teníamos, ¿sí? Y ahí perderían inmediatamente. Por ejemplo, si vinieran acá, pues simplemente tenemos una posición de mate, listo. Entonces vendría el jaque acá sobre la séptima, y cuando el rey se ponga al lado de su dama pues realizamos el jaque mate de esta manera, listo. Eso cuando hay, bueno, es una posición particular, y prácticamente cuando se corona la dama en la posición de torre, pues la dama queda en una posición muy desfavorable. Vamos a ver otro ejemplo donde pasan algunas excepciones. No siempre se consiguen tablas con el peón de alfil o con el peón de torre, y no siempre pues el rey tiene que estar ubicado de tal forma que alcance las casillas críticas. Entonces vamos a ver este otro ejemplo y ya concluyo. Bueno, en este ejemplo tenemos un peón de alfil a punto de coronar y el rey en la parte mala, ¿no? Situado del lado malo del peón. Entonces veamos que en esta posición, o recordemos que el rey blanco pues debe alcanzar las casillas críticas, que en este caso serían G6, B3, perdón, y D2. Pues resulta que las blancas van a tratar de alcanzar esas casillas críticas, pero recordemos que era en 2 pasos. Y aquí la situación del rey es algo distinta porque está a 3 pasos de esas casillas. Por lo tanto, no es posible ganar, sin embargo hay que saber jugar con las negras para lograr ese objetivo. Entonces vamos a ver qué jugaron acá las blancas, digo las negras. Y bueno, pues entonces esta ya es la posición final. Pero pues vamos a ver qué pasó antes de que llegaran a esa posición. Entonces tenemos pues nuestra dama acá en B3 y pues el rey del lado malo. Las blancas pues hacen rey dama B2 para amenazar al rey, no puede coronar el peón. El rey pues viene acá, de nuevo amenazan al peón, bueno, clavándolo. Y viene la jugada del blanco, entonces acá no es jaque sino que amenazan, y del lado bueno para que el rey negro no pase para allá. Entonces viene la jugada, aquí la jugada entonces correcta, veamos que es rey C3,
porque la dama en este momento no alcanza la casilla de coronación. ¿Sí? Entonces el rey pues está tratando de pasar a su lado. Bueno, veamos qué pasa si las negras jugaran acá rey de 1. Entonces pues resulta que acercarían su rey y a la corona pues vendría rey de 3 y de nuevo tenemos la posición donde las negras no encuentran ninguna jugada para ganar y además están aquí amenazándonos jaque mate con las blancas. Por lo tanto, bueno, ahí ganarían. Pero en esta posición las negras encontraron rey c3 y viene jaque con la dama en a1 y simplemente volvemos al mismo sitio. ¿Sí? Van a venir jaques y pues siempre vamos a tratar de encontrar esa casilla para nuestro rey. En esta posición pues las negras también lograron hacer tablas. Vamos a ver una última posición y también es una excepción. Bueno, entonces en esta posición juegan las blancas y logran tablas, y logran ganar. Entonces veamos que el rey está en este momento ahogado, ¿sí? Pero tienen un recurso muy técnico, bueno, salvavidas. Pues aquí jugaron rey b6, ¿sí? Y entonces pues la dama ya dejó de amenazar las casillas de la columna B, por lo tanto el rey puede salir. Pero viene entonces rey a5 y el rey pues logra entrar al cuadrado que veíamos en la primera posición con peón de torre, ¿sí? El rey vuelve acá y bueno, si vuelve acá entonces viene jaque. Entonces bueno, aquí ojo porque siempre hay que tener presente que la dama debe estar en la segunda fila para poder amenazar al peón o para poder ganar. La dama debe ir a la segunda fila. Vamos a ver qué pasa acá. Por ejemplo, si jugaran rey a1, pues simplemente volveríamos a hacer el mismo truco. Rey b4 cubriendo el ataque de la dama, y cuando pues vuelva a salir el rey, pues volvemos a hacerle jaque, ¿sí? Y ya estamos mucho más cerca. En este caso no jugaron rey a1, sino que jugaron rey c1, ¿sí? Viene el jaque, el rey sale, jaque otra vez, ¿sí? Y viene rey b1, no podemos rey c1 ahora porque nos capturarían el peón, y entonces viene la jugada del blanco, que ya simplemente pudo entrar al cuadrado que pretendíamos a dos casillas de las casillas críticas. Y bueno, a 2 pasos de las casillas críticas, y aquí coronan la dama y pues viene el recurso de mover el rey frente a frente al otro rey, que eso lo llamábamos como oposición, y entonces ya la dama en este momento no puede hacer nada, ya cualquier jugada entonces nos están amenazando dama c2 con jaque mate. Y bueno, este era nuestro último ejemplo. Quiero hablar un poco de las conclusiones y bueno, como conclusiones entonces de la primera sesión que vimos, la dama contra el peón en séptima, el método ganador. Eso pasa cuando los peones son de caballo, dama y rey, y es el método ganador si solo si se puede hacer jaques. De lo contrario no es posible, como lo veíamos en una excepción. Otra cosa, bueno, para los peones de torre en séptima, pues tenemos que para ganar contra el peón de torre en séptima, pues el rey debe estar a 2 pasos de las casillas críticas. Y por último, para concluir nuestra sesión con el peón de alfil en séptima, pues el rey fuerte gana si tiene acceso a las 2 casillas críticas. Que recordemos que era al lado de la columna. Por ejemplo, el peón de F7, pues las críticas eran G6 y E7. ¿Listo? Entonces espero les haya quedado claro, y por supuesto hay que practicar y practicar mucho. Entonces, feliz semana 8.